Shalom, bienvenidos a una nueva tertulia, la última tertulia del año 2005 y también la primera del 2006, porque el programa estará el fin de semana colgado en nuestra página web. Y hoy están con nosotros en los estudios de Radio Sefarat Jacques Laredo. Bienvenido, Jacques. Muchas gracias. Bienvenido a casa. Jacques es el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España. Así es. Y también está con nosotros hoy Néstor Sprinzer. Hola, Néstor. Hola. Bienvenido a Radio Sefarat. Hola, muchas gracias por invitarme. Néstor Sprinzer es documentalista, es cineasta y ha terminado recientemente este año un documental llamado Judíos, que algo tiene que ver con nosotros, ¿no, Néstor? Nada en absoluto. Nada en absoluto. Es un documental sobre el antisemitismo en España. Bueno, es un documental que habla sobre el antisemitismo en general. Lo que pasa es que está hecho en España, los entrevistados son en su gran mayoría españoles, aunque también hay algunas entrevistas hechas en Argentina. Y es una perspectiva hecha desde España, pero el tema es muy genérico, no es el antisemitismo en España, es el antisemitismo en general. Volveremos sobre este tema a lo largo de la tertulia. Termina el año secular 2005 y es un buen momento para hacer un balance, para mirar hacia atrás, reflexionar, saber dónde estamos y también saber hacia dónde vamos. Los judíos somos muy dados a los balances, a hacer estas contabilidades. En Rosh Hashanah, en nuestro año nuevo judío, hacemos esta contabilidad emocional hasta Yom Kippur. El año secular, el 2005-2006, nos puede venir bien para hacer un balance político, un balance social, y ese es el tema de hoy en la tertulia. Jacques, como secretario general de la Federación de Comunidades Judías, ¿cuáles serían los logros, los avances principales de la Federación en este año? Bien, este año 2005 ha sido el primer año en el cual la Fundación de Estado, que se llama Pluralismo y Convivencia, y que ha sido dotada de un presupuesto de 3 millones de euros para las 3 religiones minoritarias con convenio con el Estado, pues ha sido el primer año en que, en lo que concierne a los judíos, hemos recibido esa parte de esa subvención. De los 3 millones hemos recibido unos 420.000 euros. Teniendo en cuenta el número de judíos en España y no las necesidades comparadas con las del Islam y de los evangélicos, consideramos esto un primer paso importante. ¿A qué se destinan estos fondos? ¿A qué tipo de actividades? Entonces, por estatutos de la dicha fundación y por decisión de sus estamentos superiores y de los patronos, de los 420.000 euros recibidos, hubo una decisión que hizo que 300.000 euros iban al fortalecimiento de la federación y 120.000 euros a ser distribuidos entre proyectos de las 13 comunidades judías de España. Esto es una decisión de Estado y por lo tanto hemos aplicado. Esto era la primera vez que se conseguía. Es un hito fabuloso porque consolida la postura del gobierno de España hacia las religiones, sabiendo que hay grandes dificultades en las relaciones del gobierno actual con la Iglesia Católica. Pasamos al tema que has trabajado tú, Néstor, que es has investigado sobre antisemitismo en España. Te quería preguntar cómo has visto este año 2005 desde esa perspectiva. Es decir, en tu documental estableces una relación directa entre el antisemitismo y el conflicto israelí-palestino. ¿Crees que en la medida en que, digamos, se han rebajado la tensión en el conflicto allí en Oriente Medio, también las expresiones de antisemitismo se han reducido en España? No, yo no creo que se hayan reducido en absoluto. Yo creo que en España hay, en el imaginario colectivo hay una idea abstracta y muy mal fundamentada acerca de los judíos, a pesar de que somos tan poquitos en España los judíos. Y esta idea no cambia. Lo que es nuevo, pero no es de este año, sino que ya lleva tiempo sucediendo, es un antisemitismo muy distinto al tradicional histórico de la ultraderecha o de los grupos fascistas, que es el antisemitismo de la llamada clase progresista, de los intelectuales, de
gente que tendría que tener un espíritu crítico y pensar muy bien las cosas antes de tomar decisiones o de decirlas. Y están tomando muy a la ligera y con mucho simplismo un problema muy complejo. El documental se ha presentado a varios festivales. Posiblemente tengamos la oportunidad de verlo en Madrid, en el festival Documenta, ¿no? Documenta Madrid, sí. Documenta Madrid en febrero. Se titula Judíos. No es difícil olvidarse del nombre, así que cuando lo vean sabrán que es el documental de Néstor Springer. Bueno, hemos tocado el tema de Oriente Medio, que realmente hay grandes cambios, ¿no? Os pregunto a los dos, un año importante en las relaciones israelo-palestinas, con ese hito histórico que es la retirada de Gaza. Sí, por supuesto. La muerte de Arafat ha quitado un punto importante en las posiciones del gobierno israelí, y el hasta ahora gobierno de Israel, puesto que va a haber elecciones, como lo sabéis, dentro de unos meses, ha retomado el mapa de ruta y se ha retirado unilateralmente de Gaza, después de una especie de control de la frontera con Egipto. ¿Qué vemos? Enseguida vemos que los terroristas, puesto que así los llamamos nosotros los judíos, han avanzado los mismos kilómetros y están mandando sus katyushas hacia Sderot y hacia otras colonias judías. Por lo tanto, en este caso ya no son las colonias, ¿no? Sino ya es directamente el territorio israelí. El territorio israelí, perdón. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que no puede haber paz, ni concesiones, ni negociaciones si no está vinculado con la seguridad. Y la seguridad quiere decir el parar de hacer estos actos bélicos desde fuera de los territorios de Israel. Eso parece, ¿no? No todo está resuelto simplemente con la llamada desconexión, con la retirada. El año termina con ciertas esperanzas, igual que terminó en el 2004, que con la muerte de Arafat se abría un nuevo panorama. También posiblemente se abra ahora, ¿no, Néstor? En enero hay elecciones en la Autoridad Palestina, en marzo en Israel. De alguna manera, aunque hay siempre, ¿no?, dos pasos adelante, uno hacia atrás, como estamos viendo en esta semana, que vuelve a haber atentados y que de nuevo hay respuestas militares entre los territorios, pero el panorama que se abre para 2006, dentro de todo, es algo esperanzador. ¿Tú cómo lo ves? Yo personalmente no lo veo esperanzador. Vaya, estás muy pesimista hoy. No, yo quisiera estar optimista, pero la visión que tengo de la situación no me permite serlo, y tengo que ser honesto en este diálogo, ¿no? Uh-huh. Quisiera ser optimista, pero no puedo. Claro, quiero decir, la retirada unilateral israelí es un paso muy importante, pero los hechos demuestran que no ha servido para mucho, sino que muy al contrario, desde una gran parte del pueblo palestino se ve esto como una victoria militar y no como un paso hacia la paz. Nadie ve esto, nadie está pensando en concesiones. Yo no creo que estén pensando en concesiones, y luego que el pueblo palestino está sometido, como casi todo el mundo árabe, ahora a unas presiones muy grandes de grupos radicales que los obligan a tomar decisiones que no sé si comparten plenamente, pero es una situación muy difícil. Estas semanas, un rayo de esperanza era la unión entre las diferentes facciones dentro del Fatah para hacer frente a, dentro de lo malo, lo peor, que es Hamas, ¿no? O sea, que otro tema importante fue, lógicamente, en el 2005, igual que en el 2004 tuvimos ese terrible atentado aquí en Madrid, el 11 de marzo, en el 2005 fue el 7 de julio en Londres. Digamos, eso vuelve a poner sobre el tablero, sobre el escenario, lo que es el radicalismo terrorista islámico en Europa. Y quizás también, Jacques, la cuestión, en este caso, que los terroristas eran de nacionalidad británica, ¿no? Eso nos ha impactado mucho, nacidos en Gran Bretaña. Sí, esto es un punto. La prensa ha recogido que eran ciudadanos ingleses, pero ciudadanos ¿desde cuándo? Yo creo que todo este problema de la inmigración y de la autorización de personas o grupos a instalarse en otros países tiene que ser una cosa muy vista con muchísimo cuidado, porque puede uno ir a un país
para ganarse la vida, para crearse una situación, para salirse de problemas políticos, emigrar porque en su país uno no puede vivir, pero de allí a decidir que uno es ciudadano de ese país o que el país entregue la ciudadanía con muchas facilidades, yo creo que es una cosa muy peligrosa. Lo estamos viendo en Francia, en donde no se habla de terrorismo, se hablan de 6 a 8 millones de musulmanes, ciudadanos franceses, que exigen derechos, que aplican su propia política y que hacen hoy en día el presidente de la República Francesa y el gobierno de Francia. Son ellos los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Ahora, retirar la ciudadanía en función de su adscripción religiosa no sería tampoco ninguna solución, ¿no? Por supuesto no, pero para ser súdito de un país hay que aceptar, yo no digo asimilación, yo digo integración, y todos estos colectivos no están integrados. Por lo tanto, yo creo que es muy peligroso, y España está siguiendo, no le sirvió de nada la lección de Francia, ni la de Alemania con los turcos, está siguiendo lo mismo. Están nacionalizando cantidad de gente a los 2 años de estar aquí. Yo creo que es un error muy importante. El problema, yo no lo veo un poco con algún matiz diferente, ¿no? Porque el problema es, quiero decir, yo por ejemplo soy argentino y de origen argentino, pero ya he pasado más de la mitad de mi vida en España. Llevo 30 años aquí y tengo ciudadanía española. Y a mí no se me ocurriría nunca que todos los españoles bailen tango, quiero decir. Y esto es un poco lo que está pasando con determinados grupos. Por eso, ¿no? O sea, he dicho si integración. Claro, si tú decides ir a vivir a un país que no es el tuyo, lo mínimo que puedes hacer es respetar las normas de convivencia de ese país. Y si no, no vayas. Eso es así de claro. Estamos de acuerdo. Hace un par de días hubo una entrevista interesantísima en televisión, en la CNN, a Gustavo de Aristegui, que acaba de publicar un nuevo libro. Y él decía que los datos oficiales que hay en España, que es que hay unas 500 mezquitas. Sin embargo, él tenía información, a través incluso de una diputada socialista, de cuyo nombre no quiso dar, que existían otras 1000 mezquitas clandestinas funcionando en España. Y lo que sí sabe todo el mundo es que el mensaje que se está dando en esas mezquitas no es exactamente un mensaje pacifista e integrador. Sí, esa es una realidad que es muy duro decirlo, pero es una realidad que está ahí. Desde luego, la semana pasada tocamos este tema, y de las mezquitas inventariadas se calcula que un 10%, que sigue siendo una minoría obviamente, y hay que tener cuidado de no estigmatizar a la mayoría que no es radical. No, evidentemente. Pues un 10% pues son nidos del fanatismo. Hablando de fanatismo, un personaje que este año 2005 nos ha dado muchos dolores de cabeza y nos preocupa es un señor llamado Ahmadinejad, que fue elegido presidente de Irán y que no sería una persona que mencionaríamos aquí tanto en esta radio como presidente electo de ese país si no fuera por esas declaraciones abyectas que hizo. Y que sigue siendo. Y que sigue haciendo, sí. Israel debe ser borrado del mapa, el holocausto fue un mito, Israel debe ser realojado dentro de Europa, y locuras de este tipo. Hace mucho que no oíamos palabras o frases, ¿no?, de este cariz, de esta intensidad y de esta violencia anti-israelí y antisemita, ¿no? Y lo primero que surge es un paralelismo muy grande entre este personaje y Hitler. Es decir, dos personajes absolutamente mediocres que surgen no se sabe cómo y llegan a coger el poder y son peligrosísimos, ¿no? Luego. Sí, desde luego es peligroso, pero creo que hay algo todavía que casi esperamos que sea así, que él también se está ganando la enemistad de los propios ayatolas. Es decir, eso es una cosa curiosa, porque ellos habían intentado congraciarse con Occidente en todos estos años, ¿no?, con Jatami al frente. El gran perdedor es Rafsanjani y Jatami. Entonces este hombre, con este discurso que tiene, se está enfrentando a ellos, y tal vez sean ellos, que tampoco es que sean precisamente amigos de Israel, pero sean que los quienes se lo quitan de encima, ¿no? Bien, eso es una wishful thinking. Sí. Es un wishful thinking. Estamos a fin de año, seamos optimistas. Por supuesto, debemos ser optimistas, pero vemos que el tiempo corre muy rápido, y según las informaciones que da la prensa, solo dan unos meses para que el punto de no retorno sea alcanzado por los iraníes. Por lo tanto, plantea problemas muy importantes, y ha habido declaraciones en Israel y órdenes dadas al Estado Mayor de
de ver lo que se puede hacer. No puede ser otra operación Osiris como la que hubo, porque ellos tienen implantaciones diseminadas por todo el país, pero algo se tiene que hacer y no bastan palabras. Es evidente que algo se tiene que hacer, pero yo creo que no es solamente un problema israelí. Sería un error pensar que esto es un problema solamente israelí, es un problema para todo el mundo. Es un problema para Europa y es un problema para todo el mundo. Justamente en el año en que Ahmadinejad negaba el Holocausto, se conmemoraba en Europa el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, del final de la Guerra Mundial, y también algo que también destaco como positivo, el hecho de que este 60 aniversario se conmemoró mucho más, con mucha mayor intensidad que el 50, el 40, el 30 o el 10. Eso también significa que de alguna manera las lecciones de Auschwitz las estamos aprendiendo, al menos en Europa. Bien, mucha gente pregunta a los judíos, bueno, ¿por qué ahora, 60 años después, empezáis a hacer todo este alboroto, querer conmemorar Auschwitz, querer no tener, solo los judíos, ¿no? Sí. Tener un día de la Shoah, pero esto está promovido por organizaciones judías, ¿no? Y la respuesta es muy simple, es que durante muchísimos años las víctimas o los que no fueron, los que sobrevivieron al Holocausto, no querían hablar, estaban traumatizados, no querían hablar de eso, no lo decían a sus hijos, no se hablaba de eso en las familias judías, y muchos judíos mismos se convirtieron y abandonaron el judaísmo. El tiempo nos ha mostrado que si no se recuerda, entonces la memoria humana e histórica se hace más endeble, y que eso es un peligro. Y ese peligro lo han comprendido las grandes potencias europeas y mundiales, y por eso se está haciendo esto. También por vez primera en este año se conmemora en España el Día Internacional del Holocausto y los crímenes contra la humanidad. Se conmemora en el Congreso de los Diputados en enero de este año. Eso también es un hito histórico que por primera vez se haga en España, ¿no? Sí, de todas formas yo creo que hay una gran deficiencia en cuanto a la educación con respecto a este tema. Y creo que en esto también tenemos parte de responsabilidad los judíos y las asociaciones judías. Yo tengo la impresión, y voy a decir algo que quizás sea muy polémico, pero tengo la impresión de que las sociedades judías en España, por ejemplo, tienen una visión muy endogámica, muy hacia adentro, ¿sabes? Que los temas se discuten hacia adentro, que se conmemoran las festividades hacia adentro, pero que no hay una imagen fuerte hacia el exterior, donde se transmita nuestra problemática, nuestro punto de vista. O sea, mi película concretamente es una película que desde el principio plantea que no es se plantea abiertamente que no es una película objetiva. Es la visión de los judíos sobre este tema. No es una película objetiva donde hablen los palestinos, los etcétera, 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 sino que es una película desde una visión de gente que cree en el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y es un punto de vista, simplemente. Hay otros, pero yo no los toco en mi película. Los otros, que los toque quien quiera. Yo hablo de esto, y yo creo que eso es lo que falla. Yo he hecho una película para gente que no es judía, para que los que no son judíos se enteren de un montón de cosas que no saben, no tienen ni la más remota idea. Yo creo que hay que salir hacia afuera y hay que dar nuestro punto de vista hacia afuera, no hacia adentro. Estamos con un dirigente comunitario que pueda dar una opinión al respecto. Ha sido por primera vez el cardenal Rouco Varela ha asistido en nuestra sinagoga a un acto en conmemoración de los 40 años de Nostra Aetate. Esto es una cosa muy importante. Él no había pisado nunca una sinagoga y no sabía. Y en la presentación de un libro que se hizo con bastante público, el presidente de la Federación le pidió, ¿por qué tenemos 40 años después de Nostra Aetate pediros a la Iglesia Católica que publiquéis este texto y que lo comentéis dentro de la sociedad española? No entre cónclaves, entre obispos, con esos no tenemos problemas. Con lo que tenemos problemas es que la sociedad española no sabe lo que se dijo en Nostra Aetate. Y por lo tanto,
reclamamos que esto se enseñe en las escuelas, se enseñe en las universidades, se enseñe en los medios. La Iglesia no le interesa moverlo. No. De la misma manera que los archivos de la Segunda Guerra están totalmente cerrados a los investigadores. Muchos temas pendientes. Confiamos que el 2006 vaya abriendo con esos archivos, por ejemplo, y que desde los púlpitos de las iglesias se cuente qué es la Nostra Aetate. Sí, pero nuestra política en la Federación es muy clara. Creación de Radio Sefarad, que se enseñen, que se digan las noticias de un punto de vista judío, que se digan las noticias. Un lugar en la televisión española para enseñar lo que es la religión judía, las fiestas judías, cómo vivimos los judíos en las 13 comunidades de España. Un equipo de comunicación para poder dar nuestra propia versión. Y esto es muy importante. Gran tarea por realizar. Sí, Has mencionado Radio Sefarad, Jacques. También me gustaría mencionar, y esto es algo que se ha hecho gracias al equipo de Radio Sefarad y a todos quienes nos escuchan, que son 30.000 oyentes al mes. En este año hemos llegado a ese hito en 2005. Esperamos duplicarlo en el 2006. Nos escuchan desde 50 países diferentes, entre ellos en China, desde donde les mandamos un saludo, en Shanghái o en Pekín, desde donde nos oigan. Y con esto despedimos el año y despedimos esta tertulia. Con Néstor Springer, Jacques Laredo, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Feliz 2006 y hasta pronto. Muchas gracias.